cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de conversaciones con el libro. Este es un espacio del Consejo Distrital de Literatura de Medellín con el apoyo de la Fundación Nivel para Crecer y el colectivo Epísteme Colombia, además de otros colectivos e instituciones que nos apoyan en esta labor. Mi nombre es Julieta Keita, soy escritor, representante del subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura de la ciudad de Medellín. Nos encontramos hoy con dos escritoras bastante reconocidas de nuestra ciudad, la señora Victoria Ríos y la señora Alejandra Correa. Bueno, entonces la escritora Victoria y Alejandra nos van a acompañar en este espacio. Quisiéramos saber inicialmente, señora Victoria, frente a su obra, ¿qué fue lo que usted la motivó? ¿Nos podría enseñar un poco de su obra? Sí, inicialmente escribí estas dos obras debido al amor y el desamor. Fueron mi gran inspiración porque también tomo la escritura como una forma de catarsis, de uno poderse como desahogar, y le ayuda mucho a uno al ser interior de uno para uno como superar ciertas cosas, que se lo recomiendo también. Bueno, pues como que nos encontramos en este mundo cuando vamos por un mismo propósito. La escritura es terapéutica. Para cuando empiezo a concebir la narrativa de la novela, básicamente mi inspiración estaba en contar, en sacarle voz a lo que estaba guardado. Evidentemente, frente al tema del acto creativo, del punto cero de la escritura, también se ha derramado mucha tinta, se ha escrito bastante sobre eso, pero siempre es importante conocer las motivaciones del escritor, ¿cierto? En cuanto a ese aspecto, vamos a hacer una pregunta de orden general, después haremos alguna específica, ya sea para el tema de la narrativa y el tema poético, pero una pregunta en general. ¿Ustedes qué consideran frente a la originalidad de los textos? Es decir, ¿ustedes consideran que realmente hay textos literarios que son originales o piensan que eso no es posible? Si es posible, desde la medida que uno lo escriba desde los sentimientos de uno, de lo que uno está sintiendo en ese momento, de lo que uno quiera como dar a conocer de su situación. Es por eso que a veces incluso algunas personas cuando leen las cosas no las entienden porque no están pasando por esa situación. Bueno, yo creo que en el proceso de la narración y la escritura conectan muy bien la esencia de quien escribe, porque nunca podemos estar creyendo que vamos a suplantar un texto o que vamos a robarnos una historia, porque yo, en mi caso que me voy a la ficción, pueden existir dentro de la creación de personajes de pronto personas que hacen parte del círculo, pero necesariamente tú no copias a esa persona para poder crear el personaje como tal. Entonces creo que se concibe una narrativa a través de eso que quieres contar. Hay primero una estructura que armas para poder concebir toda una novela, y en ese momento, al momento de ir a crear, pues tiene que ser totalmente original, porque de lo contrario sería una copia. Sí, se cae muchas veces en la tentación. Estos días estamos precisamente analizando en el otro espacio del tema del premio literario, brevemente, porque es una obra pues, también muy densa, al escritor premio Nobel también William Faulkner, ¿cierto? Que García Márquez en vida reconoció que tenía una influencia de William Faulkner. Algunas personas, algunos críticos han dicho que de hecho la construcción del Macondo de García Márquez está fundada sobre el Matapagua de Faulkner. Eso, digamos que es una gran distancia, ¿cierto? Puede haber unas reminiscencias, evidentemente, porque tampoco yo por lo menos considero que un escritor pueda decir que ha hecho algo completamente sin precedentes y que nadie había hecho algo como eso, porque evidentemente el escritor se nutre de una tradición, pero como ustedes bien señalan, tiene que haber un elemento genuino en el escritor, en el poeta, para que esa obra trascienda una mera copia. Respecto para usted, señora Victoria, poeta Victoria, respecto del tema, en la forma en la que usted escribe sus versos, ¿usted considera que quizá el abuso del verso libre
ha desnaturalizado el tema poético o considera que de cualquier forma, pese a que se escriba en verso libre, se puede hacer una poesía, digamos, sólida? Hay muchas clases de verso libre. Hay algunos donde el verso libre no conserva esa tradición de la rima, pero sí conserva lo que es el sentimiento como tal y de pronto alguna que otra sonoridad al principio o al final. Hay otros versos libres donde básicamente se han enfocado es como hacerlo en forma de prosa, que eso sí, aunque no es como la poesía de antes, igualmente si tú lo lees así mirando qué es lo que está diciendo, puede uno saber si es de sentimiento o es algo que se inventaron a la loca. Es como cuestión también de la visión de cada uno de el que lee. Claro, por supuesto. Influye mucho. Yo no quisiera adelantar, igual también le voy a preguntar algo a usted, Alejandra, frente a eso, ya en otro campo, pero se lo comento por lo siguiente. Uno muchas veces va a recitarle, sobre todo cuando había como más tiempo para ir o estábamos de pronto más en contacto. Yo, sin decirle mentira, eso también lo comenté en temas de programas literarios. Yo una vez fui a un recital donde el poeta, vamos a llamarlo así, se levantó y dijo: ayer me dolía la cabeza, me subí en el bus, pagué y se bajó. Y la gente, entonces uno dice, bueno, realmente por ahí hubo un autor que dijo también que el verso libre era prosa más dispuesta, que yo no creo que tampoco se pueda reducir a eso. De hecho, estuvimos también comentando algunas impresiones que tiene sobre eso. En su momento tuvo Borges tiene un libro muy bueno, se llama El aprendizaje del escritor, que es una serie de conferencias que él dictó pues ya cuando estaba en una edad muy avanzada, donde él decía que eso era, pues realmente no se circunscribe a uno de los dos y dice que uno de los dos es mejor que el otro. Pero ciertamente el verso libre ha dado para, porque antes había una forma, ¿cierto? Usted iba a escribir un soneto, tiene que tener una determinada métrica, ¿cierto? Los dos cuartetos, los dos tercetos, pero eso se ha ido perdiendo. En el tema de la narrativa, en el tema de la novela sobre todo, ¿a usted le parece, doctora Alejandra, que frente a la propuesta de la novela, por ejemplo, frente a la propuesta de los personajes, que se habla de personajes planos y personajes redondos, frente a la propuesta de los personajes, ¿usted cómo la plantea en su obra? O sea, ¿realmente es más útil un personaje, digamos, plano, unidireccional, pues, unívoco, con unos rasgos, digamos, más limitados, como para que sea como un centro de gravedad de la novela, o es mejor crear diferentes personajes un poco más reales, un poco más balanceados? ¿Usted cómo lo vería? Pues todo depende del propósito con el que esté concebida la obra. En la novela, para mi lado, yo creo que cuando estás haciendo esa creación de una composición narrativa donde tiene que tener cada personaje una identidad, porque de lo contrario te sales del esquema del narrador, que el narrador no puede estar inmerso en una identidad de un solo personaje
la forma, ¿no?, en la que está escrita, ahí vemos que hay una serie de los personajes. Por ejemplo, el padre es un personaje absolutamente unidireccional, plano. La madre lo mismo. La hermana tiene uno que otro matiz, pero realmente no alcanza como a desbordar. Y entonces está construida, y la forma también, yo pienso que se merecería un capítulo aparte, ¿no?, el análisis de la metamorfosis, pero la forma en la que está construida esa historia, tenemos entonces a Gregor quizá como el personaje más complejo que hay, quizá por los matices y por la situación, digamos, extraordinaria que sucede. La transformación que él vive. Pero evidentemente son pocos personajes y son personajes planos en su mayoría. Sí. Otra pregunta, así para que las dos por favor me colaboren con eso. Con ese ejemplo pues, que les acabo de la vida real que les acabo de poner, ¿ustedes qué consideran o cómo consideran ustedes el tema de los colectivos y de los grupos? Es decir, ¿les parece que es mejor para el escritor o el poeta la actividad individual o la actividad de los grupos? Porque muchas veces, y no solamente en las comunidades ahora cada vez más numerosas virtuales, que hay haters en toda clase de personas que escriben ahí, sino que así como hay haters, hay lovers, hay personas que son también comité de aplauso del escritor o del poeta, y eso puede generarle una fricción y un problema de crecimiento si realmente no hay una crítica pues desde unos elementos objetivos. Entonces, ¿qué considerarían de esa postura? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes clases de colectivos. Unos colectivos que tienen muy claros sus objetivos, que saben para dónde van y qué es lo que quieren, y así direccionan a los integrantes. Hay otros colectivos que son muy abiertos, donde entra cualquiera, comentarios, ¿sí? Hay otros colectivos que son enfocados exclusivamente, por ejemplo, a la escritura de un libro de principio a fin, y ese es el objetivo y ya. Entonces, dependiendo del objetivo que uno tenga, pues se mete en diferente colectivo. Esa es la cuestión. Yo pensé entonces que el tema fundamental es el filtro. Sí, uno debe de saber dónde se ingresa, qué colectivo, cuál es el grupo, porque hay grupos, por ejemplo, que son muy cerrados, que solamente son ellos y no más. Y hay otros donde son abiertos y además de eso, aparte de ser abiertos, comparten información entre ellos y se ayudan unos a otros. Y hay otros que solamente, aunque son abiertos, no se ayudan, sino entre los que están ahí, digamos, los primeros, y los que vienen de nuevos solamente les permiten hacer uno que otro comentario. Entonces hay que saber dónde está uno. O sea que hay una jerarquía que de alguna forma abusa una posición de privilegio que tiene dentro del grupo. A veces se presenta eso, sí, es verdad. Hay que detectarlo cuando tú entras y, digamos, en los primeros comentarios que tú haces, qué es lo que sucede con ese comentario. Ahí sabes, tienes que elegir. Bueno, gracias, por favor. Bueno, en la parte de colectivos es como en este medio de la escritura es necesario pertenecer a o estar rodeado de quién, porque no se puede ir solo. No creo que una construcción que es social se pueda mantener y permanecer sola. De hecho, hasta el escritor necesita de la editorial, necesita de los lectores, necesita de su familia, necesita de creer en sí mismo, pero para poderlo hacer tiene que ir siempre dando la mano el uno con el otro. Yo participo de la red de mujeres artistas de Medellín y creo que es muy importante saber llegar, ¿cierto? Saber a dónde llegas, cómo construyes el colectivo, cómo, si yo tengo estos talentos, entonces cómo puedo contribuir con los talentos de la otra persona, porque yo creo que cuando ya tienes una obra publicada, tú la haces por un propósito personal, pero también por una conexión con los lectores. De lo contrario, o por ejemplo en el caso de los poetas que hacen tantas presentaciones, ya la parte entonces siempre tienes que saber a dónde vamos, a dónde nos presentamos, cómo nos reunimos y entre todos vamos haciendo una fuerza que realmente potencien la vida y obra de cada escritor, porque no la consigo hacerla sola, no la consigo. Un aspecto, aprovechando esto para tocar el aspecto editorial, ¿cómo ha sido su experiencia con las editoriales, con la publicación? ¿Tú quieres contar alguna anécdota, alguna cuestión? Bueno, he hecho, digamos,
ejercicio de escritura y de ese tiempo en soledad para la creación ya es mucho. Ya luego terminarías abrumado si no vas de la mano con una editorial para poder conseguir el resto del proceso que debe llevar un escritor. Y creo que muchas veces dentro de la emoción de publicar una obra, normalmente nosotros como que decimos, bueno, ya la conseguí, ya quedó esto listo. No, ese es apenas el primer paso de muchos. No es que ahí terminaste. Entonces, eso era antes, otros escritores, pero hoy día, en este mundo globalizado, donde las plataformas cada vez más quieren presentar ese protagonismo, decías de Amazon, pero por ejemplo para Latinoamérica están otras plataformas, y entonces uno cómo hace para llevar su libro allá, pues ya eso todo es una industria del libro, que es un proceso mucho más grande, y creo que hay que trabajar de la mano para esto. No tanto porque la editorial vaya a hacer todo el proceso, es el libro como tal, es tu responsabilidad y tú haces una parte, la editorial hace otra y siempre tú eres la que debe seguir con ese acompañamiento. Yo tuve el caso de publicar mi novela Emoción en el alma con una editorial española, es uno de los sellos del Grupo Planeta, y para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque ellos ya tenían toda la estructura desde las personas que hacen la revisión, los que te acompañan con ciertos procesos para conseguir hasta la carátula, ya luego toda la parte de la distribución, la publicidad en medios. Entonces que se vienen un montón de cosas cuando realmente tienes una obra y aprenderla a mover, aprender a estar en el medio, en el mundo de la literatura o de la lectura, hasta las mismas conexiones con las bibliotecas, todo ese tipo de los eventos culturales. O sea, esto es un universo gigantesco que realmente el escritor está haciendo una parte muy importante, y creo que es la base y la estructura, pero también hay que entender que afuera converge otra dinámica y que nos tenemos que unir entre todos. Bueno, agradecerles pues su presencia aquí. Nos sentimos muy honrados con eso, que hayan sido una de las primeras participantes en este espacio. Esperemos tener a más mujeres acá y a otros compañeros. Y entonces vamos a darle por finalizado el espacio en el día de hoy. Nos estaremos viendo entonces en el siguiente episodio.